Bienvenidos a una nueva clase de biología. Hoy estudiaremos un proceso importante del metabolismo de los seres vivos, la respiración celular. La respiración celular es una de las vías más fascinantes y, por qué no decirlo, elegantes y majestuosas en la Tierra. También es una de las más complicadas. Una condición indispensable para este proceso es la presencia de oxígeno, y durante la respiración celular, una molécula de glucosa se degrada poco a poco en dióxido de carbono y agua. Aunque la respiración celular muestra la ruta seguida por la glucosa, es una vía que explica el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y aminoácidos en general. La respiración involucra muchas reacciones químicas. Aunque esta ecuación resume el proceso, ciertamente la ruta es muy compleja. Podemos distinguir varias etapas. La glucólisis, que ocurre en el citoplasma, en donde la glucosa, un carbohidrato de 6 carbonos, se convierte en 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos, generando ATP y NADH en el proceso. La oxidación del piruvato, que entra a la mitocondria y pierde un carbono, convirtiéndose en acetilcoenzima A produciendo NADH. El ciclo de Krebs, en el que la acetilcoenzima A se combina con una molécula de 4 carbonos y atraviesa un ciclo de reacciones para regenerar al final a la molécula inicial, produciendo ATP, NADH y FADH. Y la cadena de transporte de electrones, que consiste en una serie de reacciones partiendo de la oxidación de las moléculas NADH y FADH. Los electrones del hidrógeno se mueven por una serie de proteínas de la membrana de la mitocondria y esto impulsa la actividad de una enzima llamada ATP sintasa que fabricará ATP. Podemos establecer la estructura de la mitocondria como clave para que ocurra la respiración anaeróbica. Cabe recordar, la mitocondria es un organelo celular alargado que cuenta con estructuras particulares. Tiene dos membranas, una externa que la separa del citoplasma y una membrana interna que diferencia la matriz de la mitocondria. En la matriz ocurre el ciclo de Krebs y en la membrana interna la cadena de transporte de electrones. Esta es la razón por la que la membrana interna tiene crestas o plegamientos, para que haya más superficie para el transporte de electrones y la generación de energía. Demos un vistazo a las etapas de la respiración celular. Empezamos con la glucólisis, la primera fase de la respiración aeróbica. La glucólisis es realmente un proceso anaeróbico, o sea, ocurre en ausencia de oxígeno. Incluso es también una etapa de la vía del metabolismo de la glucosa que se llama fermentación, vía que es anaeróbica. La glucólisis no necesita una estructura celular especial. Ocurre en el citoplasma y empieza con la conversión de glucosa en glucosa 6-fosfato, reacción catalizada por la enzima eclusinasa. La fosforilación de la glucosa es posible gracias al ATP que cede su grupo fosfato, siendo esta una reacción de gasto o consumo energético. Esta es una reacción importante porque al fosforilarse la glucosa impide la salida de esta a través de la membrana plasmática, queda atrapada como metabolito celular. Es una reacción irreversible. Las exocinasas son una de las enzimas reguladoras de la glucólisis. La glucosa 6-fosfato se isomeriza a fructosa 6-fosfato catalizada por la fosfoglucosa isomerasa en una reacción reversible. Y la fructosa 6-fosfato se fosforila recibiendo otro grupo fosfato de una molécula de ATP. Esta reacción es catalizada por la fosfofructosa sinasa y es el punto de control más importante de la glucólisis porque la enzima se inactiva ya sea por niveles elevados de ATP, por elevados niveles de citrato o se activa por elevados niveles de adenosín-monofosfato como señal de deficiencia energética. También se regula con otra molécula llamada fructosa 2,6-bifosfato y sirve para que ciertas células controlen que no ocurran vías metabólicas simultáneas como la glucólisis y la gluconeogénesis, que tienen que ver con la hipo o hiperglucemia, aunque esto sería un contenido más amplio que no abordaremos en este video. Como bien señalamos, en esta reacción hay un gasto de ATP, por lo que en total llevamos 2 ATP gastados. La fructosa 1,6-bifosfato se rompe en dos carbohidratos de 3 carbonos cada uno, un gliceraldehído 3-fosfato y una dihidroxicetona fosfato. Este último se isomeriza al gliceraldehído. En resumen, este rompimiento terminará generando dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. De aquí en adelante la ruta metabólica se duplica porque tenemos dos intermediarios, dos moléculas de gliceraldehído.
El gliceraldehído 3-fosfato se oxida a 1,3 bifosfoglicerato, catalizado por una enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. En esta oxidación participa el nicotinamida adenina dinucleótido, que recibe los electrones del hidrógeno, reduciéndose y convirtiéndose en NADH. Estas moléculas son conocidas como coenzimas transportadoras de electrones y son importantes en la última etapa de la respiración, por eso las iremos contabilizando. Como tenemos dos gliceraldehídos fosfato, obtenemos 2 NADH de estas reacciones. Como dato adicional, la enzima que cataliza esta reacción se puede envenenar con arsénico, impidiendo la producción de energía mediante la glicólisis. El 1,3 bifosfoglicerato pierde un grupo fosfato convirtiéndose en 3-fosfoglicerato. Esta reacción, catalizada por la fosfoglicerato sinasa, transfiere el grupo fosfato a una molécula de ADP produciendo ATP. Aquí hay síntesis de energía. Como anteriormente se habían gastado 2 ATP y en este paso se producen 2 ATP, el balance neto de energía es de 0, ya que se compensó lo gastado anteriormente por la célula. El 3-fosfoglicerato se isomeriza, moviendo su grupo fosfato del carbono 3 al 2, produciendo 2-fosfoglicerato, que se deshidrata, o sea, pierde agua, por actividad de la enzima enlaza y se genera fosfoenol piruvato. Esta es una redistribución de la energía porque el fosfatoenol es de alta energía. El fosfoenol piruvato se desfosforila produciendo piruvato o ácido pirúvico, catalizado por la enzima piruvato sinasa. El grupo fosfato es tomado por el ADP sintetizándose ATP. Es la tercera reacción regulada de la glicólisis, pues la piruvato sinasa puede regularse para dirigir al fosfoenol piruvato en la glicólisis o en la gluconeogénesis. Como esta reacción ocurre duplicada, se obtienen 2 piruvatos al final de la glicólisis. Se producen 2 ATP, dejando como balance energético al final de esta etapa esos 2 ATP más los 2 NADH indicados anteriormente. La siguiente etapa es la descarboxilación del piruvato. No es una ruta metabólica en sí, ocurre en una sola reacción. El piruvato entra a la mitocondria y se oxida a acetilcoenzima A por acción de la piruvato deshidrogenasa, perdiendo un carbono en el proceso, que se elimina en forma de CO2 o dióxido de carbono. En esta oxidación se genera un NADH, 2 si contamos que desde la glucosa hemos obtenido 2 piruvatos. El acetilcoenzima A es el combustible principal para el ciclo de los ácidos bicarboxílicos o ciclo de Krebs. Al sumar los 2 NADH de esta reacción tenemos 2 ATP y 4 NADH como rendimiento energético parcial. Para valorar la obtención de energía en la respiración celular, conviene guardar este dato por ahí, pues lo utilizaremos más adelante. El acetilcoenzima A inicia la secuencia de reacciones del ciclo de Krebs. Reacciona con el oxalacetato, condensándose para formar ácido cítrico o citrato. Esta reacción la cataliza la citrato sintasa. El citrato se isomeriza a isocitrato por acción de la enzima aconitasa, convirtiéndose previamente en su intermediario cis-aconitato. Algunos pesticidas que tienen la toxina vegetal fluoracetato inhiben la enzima aconitasa, provocando la acumulación de citrato en las mitocondrias. El isocitrato se oxida, perdiendo un grupo carboxilo que se elimina en forma de dióxido de carbono, convirtiéndose en alfa-cetoglutarato. Esta oxidación libera una coenzima de tipo NADH. Esta reacción es reguladora de la velocidad del ciclo de Krebs, porque señales de baja energía en la célula activan a la enzima isocitrato deshidrogenasa y señales de alta energía inhiben a la enzima. Sin olvidar la generación de energía de las etapas anteriores, iremos contando las moléculas de importancia energética producidas en el ciclo de Krebs. En este caso un NADH y también indicamos la pérdida de un carbono en forma de CO2. El alfa-cetoglutarato se oxida a succinil enzima A, perdiendo otro carbono en la reacción. Esta reacción es catalizada por la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, produciendo otro transportador de electrones de tipo NADH. El alfa-cetoglutarato es un intermediario metabólico importante también en la desaminación y transaminación de aminoácidos. Sumamos al conteo el segundo NADH.
El succinil coenzima A se convierte en succinato por acción de la enzima succinil coenzima A sintetasa. El enlace tioéster de la coenzima A unida al succinil es un enlace de alta energía y produce la fosforilación de un GDP guanosin difosfato a GTP guanosin trifosfato. El GTP es un nucleótido interconvertible a ATP, por lo tanto es generación de energía, lo contabilizamos como tal. El succinato se oxida a fumarato por acción de la succinato deshidrogenasa. La succinato deshidrogenasa es una enzima de la membrana intermitocondrial y tiene una coenzima llamada flavin-adenin-dinucleótido que recibe los electrones del hidrógeno en la reacción. Realmente la enzima succinato deshidrogenasa es una de las proteínas de la cadena de transporte, aunque eso lo valoraremos más adelante. Por ahora solo contamos al FADH como molécula de generación energética. El fumarato se convierte en malato por una reacción de hidratación por acción de la enzima fumarasa. El fumarato es un intermediario en el metabolismo de la urea, de bases nitrogenadas y de algunos aminoácidos como la fenilalanina y la tirosina. En la última reacción del ciclo de Krebs, el malato se oxida a oxalacetato por acción de la enzima malato deshidrogenasa. La coenzima transportadora nicotidamina dinucleótido se reduce produciendo el tercer NADH del ciclo. El oxalacetato es la molécula inicial del ciclo, por lo que estamos nuevamente en el paso 1. Como rendimiento energético del ciclo de Krebs se han producido 3 NADH, un GTP y un FADH. Estas son las moléculas de importancia energética obtenidas en la reacción del ciclo de Krebs. En la respiración celular, sin embargo, debemos considerar que la glucólisis parte de una molécula de glucosa y genera como productos 2 piruvatos, y estos a su vez se oxidan en 2 acetiles coenzima A. Como hay 2 moléculas de acetil coenzima A, ocurrirán 2 ciclos de Krebs por cada glucosa que entra a la ruta metabólica completa. Entonces debemos duplicar el rendimiento energético del ciclo. Si de un acetil coenzima A obtenemos 3 NADH, un GTP y un FADH, de 2 acetiles coenzima A obtendríamos 6 NADH, 2 GTP y 2 FADH. Hacemos un balance parcial hasta este punto. En la glucólisis obtuvimos 2 ATP y 2 NADH. En la oxidación del piruvato 2 NADH y en el ciclo de Krebs 2 GTP, 6 NADH y 2 FADH. Al condensarlo tenemos hasta este momento 4 moléculas de ATP porque hemos señalado que el GTP es equivalente a ATP, 10 moléculas de NADH y 2 de FADH. Los 4 ATP son moléculas energéticas que la célula puede utilizar para sus actividades. El NADH y el FADH pasan a la siguiente etapa, a la cadena de transporte de electrones. Su potencial redox será utilizado para sintetizar más ATP. La cadena de transporte de electrones está constituida por una serie de proteínas que van cediéndose los electrones del hidrógeno hasta llevarlos al oxígeno. Estas proteínas son el complejo 1, NADH deshidrogenasa, proteína integral de membrana. El complejo 2, succinato deshidrogenasa, que se incrusta en la membrana pero no la atraviesa. El complejo 3, citocromo oxidorreductasa o citocromo BIC1. Y el complejo 4, citocromo C-oxidasa. El último eslabón de la cadena y este terminará cediendo los electrones del hidrógeno al oxígeno, formándose agua como subproducto. La bomba ATP sintasa se encarga de fabricar el ATP activada por un gradiente de concentración de protones de hidrógeno, además de la ubiquinona y el citocromo C. El transporte de electrones tiene un objetivo. Mientras los electrones pasan de proteína a proteína, se produce un bombeo de protones hacia el espacio intermembrana. Entonces, el NADH cede el par de electrones del hidrógeno al complejo 1, oxidándose. El complejo 1 lo cede a la ubiquinona y con eso bombea protones de hidrógeno afuera de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Los electrones llegan al complejo 3 que los cede a la citocromo C. Cuando eso pasa se bombean protones al espacio intermitocondrial. Los electrones llegan al complejo 4 y este lo cede al oxígeno para formar agua.
y el complejo 4 bombea protones de hidrógeno hacia el espacio intermitocondrial. El FADH hace algo similar, con la diferencia que sus hidrógenos los cede al complejo 2. Como esta no es una proteína que atraviese la membrana interna de la mitocondria, no hay bombeo de protones de hidrógeno hacia el espacio intermitocondrial. Luego ocurre lo antes descrito con el NADH. El complejo 2 cede los electrones a la ubiquinona, y está el complejo 3, y luego a la citocromo C, y luego al complejo 4, y termina en el oxígeno. Los complejos 3 y 4 sí bombean protones de hidrógeno al espacio intermembrana. La diferencia fundamental es que los electrones del FADH2 no recorren toda la cadena de transporte. Terminada la cadena de transporte de electrones, se han bombeado protones creando un gradiente de concentración. La bomba ATP sintasa utiliza ese gradiente electroquímico permitiendo el paso de los protones de hidrógeno nuevamente hacia el interior de la mitocondria y acoplando ese paso a la síntesis de ATP. Un postulado conocido como hipótesis quimiosmótica propone que mientras los protones atraviesan la ATP sintasa y equilibran el gradiente electroquímico, provocan una rotación en una parte de la ATP sintasa que cataliza la unión del adenosín difosfato y el fosfato inorgánico. Esto es conocido como fosforilación oxidativa. Como los electrones del NADH recorren toda la cadena, pueden impulsar la síntesis de hasta 3 ATP por cada NADH, mientras que los electrones del FADH al recorrer la cadena incompleta estimulan la síntesis de hasta 2 ATP por cada FADH. Estos valores son estimados y diversos autores sugieren estimaciones más conservadoras, especialmente porque el transporte de NADH desde el citoplasma a la mitocondria puede involucrar gasto energético. Si hacemos la valoración del rendimiento energético tomando en cuenta las estimaciones más altas, tenemos que durante la respiración celular se obtuvieron 10 NADH y cada uno genera 3 ATP. Son 30 moléculas de ATP. Y tenemos 2 FADH y cada uno genera 2 ATP. Tenemos entonces 4 ATP. Si sumamos todo esto a los 4 ATP obtenidos en la glucólisis y en el ciclo de Krebs, vemos entonces que una molécula de glucosa podría dar un rendimiento máximo de 38 ATPs. Tomando en cuenta los gastos energéticos durante el proceso, podríamos estimar entre 30 a 34 moléculas de ATP como ganancia energética durante la respiración celular. De cualquier manera, la vía aeróbica es de gran valor energético, más si lo comparamos con la fermentación que solamente produce 2 ATP en el proceso.